Con 37 minutos, 8 con 37 minutos, hacemos contacto a esta hora con la doctora Tamara Hidrobo, quien se encuentra siguiendo esta resolución de la Corte Penal, de la Corte Internacional de Justicia, que ha decidido no emitir medidas cautelares en contra del Ecuador tras la demanda interpuesta por México. ¿Cuál es el argumento? El juez dice que actualmente no amerita. ¿Cuál es el argumento que ha expuesto el juez de allá? Tamara, buenos días, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias, Licenia. Alexis, buenos días. Aquí también está haciendo sol desde La Haya. Aquí la gente tiene la posibilidad, siendo público, de acceder a estos espacios muy formales y entrar a la corte. Son 15 personas las que pueden entrar. Fui yo una de ellas, entonces seguí todo el proceso, digamos, en vivo. Bueno, estaba bastante claro, ¿no?, que la Corte se pronuncia por que no existe como una urgencia. Y hay algo que también se dijo, que actúan en la buena fe. El Ecuador ya había mencionado y ya se había comprometido a proteger la embajada, a proteger los archivos y asegurarse que la embajada de México en Quito pues iba a estar protegida. Sobre la base de este compromiso que Ecuador mencionó, la Corte dijo que no existe urgencias y por ende no da las medidas cautelares. Entonces creo que está bastante claro. Bastante impresionante estar ahí presente dentro de la corte y creo que me siento afortunada de haber escuchado. Obviamente este es un paso dentro de todo el proceso, ¿no? Uh-huh. Hola Tamara, buenos días. ¿Cuáles fueron los argumentos de los integrantes del tribunal para determinar este fallo? Bueno, la Corte menciona en todo digamos, su dictamen, y creo que lo van a publicar de aquí en cuestión de minutos. Tengan en cuenta que la Corte trabaja en dos idiomas, en inglés y en el francés. Son los idiomas oficiales de la Corte y obviamente fueron entregados tanto a la representación de México como de Ecuador, pues el dictamen de las razones por las cuales no dan las medidas cautelares. Una de ellas se menciona que no hay urgencia. No hay urgencia y la Corte no puede actuar entre los parámetros que rigen a la Corte en esta solicitud de urgencia. Reitero también que una de las cosas que mencionan los jueces y las juezas, porque es todo un equipo mixto además, es que el Ecuador, al tener ya un pronunciamiento y al actuar, digamos, sobre la base de la buena fe, es algo que se menciona también en el dictamen, no ven no solamente la urgencia, sino la necesidad, que ya la Corte está, digamos, fuera de los parámetros de lo que se requería con urgencia o lo que México estaba pidiendo con urgencia a través de sus solicituras medidas cautelares. La Corte también menciona que en las disputas que se tienen que solucionar de manera pacífica y desde las vías diplomáticas, pues que en este caso no su necesidad de pronunciarse o de tomar en cuenta esta solicitud no venía al caso. Creo yo que también las personas que estaban conmigo de México, y hablamos también antes de entrar, sabían y presentían que esto iba a ser la resolución de la mañana de hoy para ustedes, para la región, tarde para La Haya, porque no se ve como una necesidad urgente. Y un poco fue eso, un poco los límites a lo que la Corte respondió con su dictamen la tarde mañana de hoy. ¿Qué se espera de acá en adelante a raíz de esta resolución? ¿Qué se espera? Que el Ecuador cumpla efectivamente con lo que ya se había comprometido, se había anunciado, que son tres cosas los pasos: el cuidar la embajada, cuidar también los archivos y asegurar además que una delegación de México pueda acceder digamos, a recoger la parte de la embajada, pero también la residencia de su equipo diplomático. Se espera que esto pase, que esto ocurra y que esto suceda con todas las garantías. Ecuador se ha comprometido a tener todas las garantías de seguridad para que esto suceda, es decir, que no exista ningún otro tipo de violación a los espacios o a la embajada, al espacio físico de la embajada y también a la residencia de su equipo diplomático. Entonces, tenemos que esperar que efectivamente el Ecuador, no solamente con una patrulla que está ahí de la policía afuera, a las afueras de la embajada de México en Quito, sino que asegure toda la protección que las instalaciones de la embajada de México en Quito requieren y necesitan para que no pueda pasar ni suceda ningún tipo de eventualidades y que se garantice el cuidado de los archivos del espacio físico. Eso tenemos que esperar. Si eso nos llega a ocurrir, creo que el Ecuador estaría nuevamente faltando en sus compromisos y en su palabra. Uh-huh. Esto, entiendo, Tamara, digamos, el fallo, el pronunciamiento de la Corte sobre el caso específico de las medidas cautelares presentadas por México,
no va a incidir o no tiene nada que ver con la otra demanda que es el grueso de este tema, ¿no? Así es, no tiene nada que ver, existirá en su debido proceso de los tiempos que tome la Corte el anuncio cuando tendrán obviamente el proceso, porque esto es como un proceso legal. Esto es apenas una solicitud específica de las medidas cautelares requeridas por México. Un poco yo en mi entendimiento y mi comprensión de lo que estábamos también hablando, un poco con la desconfianza que México tiene de la palabra del Ecuador y de la representación del gobierno ecuatoriano, porque ya se violó sus instalaciones, pasó lo que pasó de forma armada y violenta. Entonces piden las medidas cautelares para asegurarse que no exista mayor violación a sus instalaciones y a sus archivos, a su documentación e información, pero la Corte mira que no hay urgencia y que no hay necesidad y que el Ecuador ya se comprometió además a hacerlo. Nos queda mirar que efectivamente el Ecuador lo haga, las autoridades en Quito, las autoridades ecuatorianas en Quito cumplan con su palabra, se da, digamos, ya la resolución de estas medidas cautelares negándole a México y sigue en el proceso legal todo lo que vendrá con la demanda que México ha presentado al Ecuador y con la contrademanda que Ecuador también presentó a México, porque tomemos en cuenta que son dos procesos también que se vienen en esta disputa de los dos países. Muchísimas gracias, Tatiana, muy gentil por ese reporte, Tamara, muy gentil por ese reporte en vivo y en directo desde La Haya. Qué envidia, qué chévere, muchas gracias. Sí, no creo que alcancen a ver, pero acá arribita está la torre del Palacio de la Libertad, del Palacio donde está la Corte Internacional de Justicia. Es un sitio muy bonito y está haciendo sol, así que más bien un abrazo a ustedes, Alexis, Licenia y a la gente que les escucha cada mañana. Muy amable, gracias.